Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo de quienes habla en esta noche de capacitación. eh, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, ¿no? Quiero agradecer en esta oportunidad a EFAP, a la Escuela de Formación y Actualización Profesional Perú, por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es clasificación, juzgamiento de ganado lechero. Bueno, de ganado en general, ¿no? Más lo he puesto como ganado lechero porque el juzgamiento más se ejecuta en este ganado lechero, ¿no? Es una de las digamos, el juzgamiento se hace más en estas vacas, en este tipo de vacas de producción lechera, porque se suele tener grandes concursos, grandes ferias, en donde se demuestra, ¿no? Se demuestra cada uno de los atributos que puede tener un ganado. Pero el seguimiento, independientemente, ¿no? Independientemente, el seguimiento, o en este caso, el juzgamiento, el puntaje que se le pone, va variando de acuerdo a lo que buscamos. Si es para vacunos de leche, obviamente se hace a nivel de vacas. Si es para engordes, se hace a nivel de toros. La única diferencia es que cambiamos la parte de evaluación de la parte, caso del toro, la parte del aparato reproductor, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando, ¿no? A grosso modo, y les vamos a ir explicando un poco cómo es cada uno de ellos, ¿no? Como les decía, en la mayoría de los casos el tema del juzgamiento se hace a nivel de vacas, ¿no? A vacas a nivel de ganado lechero. Entonces, a partir de ahí, como les decía, lo único que cambia es un tema, es la evaluación de la parte, en este caso de la ubre, o la parte reproductiva en el caso del macho, ¿no? Cuando nosotros hablamos de clasificación, se debe tener en cuenta las características raciales, ¿no? Es fundamental que cuando nosotros querramos hacer un proceso de juzgamiento, lo hagamos en base a un tipo de raza, ¿sí? Si tengo que hacer en Holstein, lo hago en Holstein. Si tengo que hacerlo en Jersey, lo hago en Jersey. Si tengo que hacerlo en, no sé, en Gir, lo hago en Gir. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a tener una mejor determinación al momento de hacer el puntaje. Si yo quiero hacer un juzgamiento en base a diferentes tipos raciales, voy a tener que tener otras consideraciones. Entonces, al hacer a veces el proceso de evaluación, es fundamental tener en claro cuáles son las características que tiene cada una de las razas, ¿no? En aspectos generales, por ejemplo, hablamos del atractivo general. En el caso de la vaca, hablamos de la feminidad. En el caso del toro, hablamos de, en este caso, el porte que debe tener, ¿no? El porte, el vigor, la proporcionalidad entre distintas partes, la silueta armónica. En el caso de las vacas, en el caso de los toros, de esa silueta armónica, hablamos de que sean robustos, ¿no? Que sean robustos. Al momento de juzgar el aspecto general de una vaca, es preciso tener en cuenta todos y cada una de sus partes anatómicas. Y ya vamos a ir viendo. Vamos a hacer esta noche de capacitación, vamos a ir viendo un poco qué es lo que se evalúa, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito letras y luego vamos a ir viendo imágenes, ¿sí? Para que se puedan dar cuenta qué es el proceso de evaluación, ¿ya? Entonces les decía que tenemos que tener en cuenta las características raciales, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, cuando evaluamos la cabeza de un Holstein con la cabeza de un Bron.
no son idénticos, ¿no? Cada uno tiene una distribución completamente diferente. Entonces, lo que yo tengo que hacer la evaluación es en base a eso. Por eso, en algún momento, cuando quieran iniciar ya a ser ustedes evaluadores y hacer el juzgamiento de, hacer el evaluamiento del juzgamiento, tienen que iniciar siempre por una raza específica. Vamos a clasificar Brown, vamos a clasificar Holstein, vamos a clasificar Jersey, vamos a clasificar Gir, vamos a Brahma, ¿sí? Y luego tú puedes después a sacar a cada ganador de cada raza y determinar, ¿no? Lo que eso normalmente no se suele hacer. Cuando hablamos nosotros de feria de juzgamiento, siempre hablamos de un tipo determinado de raza. Entonces, siempre vemos el campeón Holstein, el campeón Jersey, el campeón Brown, etcétera, etcétera. Siempre hay una campeona, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, determinamos características raciales, determinamos, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Dentro de eso, la proporcionalidad de los hocicos, los collares y que sean amplios y abiertos, mandíbulas robustas, ojos grandes, brillantes, frente ancha, dependiendo la raza, ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos la espalda. ¿Qué es lo que se ve en la espalda? Que la espalda sea lisa. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Dorso que sea recto y robusto, lomo ancho, casi horizontal, la grupa que sea larga y ancha, ¿no? La grupa larga y ancha. En este caso, cuando hablamos de ganado, de ganado de leche, ¿sí? Que la grupa sea larga y ancha, ¿no? Tratando en lo posible de formar una línea recta, ¿no? Ahora, en el caso del toro, lo que se busca además de esto, ¿no? Lo que se busca además de que tenga esta conformación es literal la masa muscular, ¿no? La masa muscular. Y nos vamos a dar cuenta al momento de que nosotros, al utilizar la varilla de juzgamiento, cómo es el movimiento de la parte, del movimiento involuntario que genera la parte en la cual estamos rozando la varita de juzgamiento, ¿ya? Esa varita tiene una finalidad y lo que busca es ver los reflejos y en base a la notoriedad del reflejo podemos determinar si es músculo, si hay excesivos niveles de grasa o si simplemente los niveles de grasa son tanto que no se nota un reflejo como tal, ¿no? Ancas altas y bien separadas, más lo de la cola en la misma línea del dorso, excepto de protuberancias, cola fina, ¿no? Siempre la cola tiene que terminar en fino. Cuando nosotros vamos a entrar a un proceso de juzgamiento, estos animales son preparados previamente. A las ferias de juzgamiento ya existen fechas determinadas, ¿no? A la fecha, a las ferias de juzgamiento no es un evento que se genere de un día para el otro. Es un tema de que se genera de meses de preparación, ¿sí? No solamente la parte logística, sino también la parte del animal, porque ese animal es el reflejo de lo que tú tienes en tu ganadería, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de animales, ¿no? Animales en el sentido de que qué tanto o qué tal manejo le das tú a tus animales. Entonces, es el reflejo de tu trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué más evaluamos? Evaluamos las patas, pezuñas, ¿no? Que los huesos estén limpios y robustos, cuartillas cortas, fuertes, corvejones bien moderados, pezuñas cortas, compactas y redondeadas, con talones profundos y palmas, ¿no? Planas. Extremidades anteriores de longitud media, recta, bien separadas y aplomadas. ¿Qué quiere decir aplomadas? Que estén dentro de una misma, estén alineados de manera perpendicular, ¿no? O alineados de una manera perpendicular. Extremidades posteriores casi perpendiculares desde el corvejón hasta la cuardilla, vista de perfil y paralela, vista por detrás.
El que hace el proceso de juzgamiento tiene que tener en claro, como íbamos diciendo, las características raciales. ¿Para qué nos sirve esto? Cada animalito, en cada una de las características raciales que hemos ido mencionando, cabeza, espalda, dorso, grupa, anca, patas y pezuñas, extremidades posteriores y anteriores, cada uno de estos aspectos, cada raza tiene una conformación distinta, ¿sí? Conformación distinta. Eso no quiere decir de que el animal esté mal, sino de que es parte de, ¿ya? Es parte de. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, nosotros vemos una característica tipo generalizada. Lo puedes hacer en machos como lo puedes hacer en hembras. Hasta ahí el procedimiento es el mismo. No cambia. ¿Sí? No cambia. ¿Dónde va a cambiar? Va a cambiar más adelante al momento en el cual nosotros iniciamos, ¿sí? Iniciamos ya el proceso de evaluación. Si es vaca, obviamente todo el proceso que te indica que está haciendo un proceso maternal y en el caso de macho, todo lo que nos refiere al tema de virilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. En el caso de animales lecheros, nosotros vamos a medir condiciones lecheras, ¿sí? Condiciones lecheras. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nosotros vamos a identificar la capacidad lechera evidente. ¿Cómo? Vamos a hacer formas angulosas abiertas sin dar sensación de debilidad, ausencia en zonas de la piel. Basta periodo lechero que se encuentran las hembras claramente expuestas. ¿Cómo yo sé que una vaca está en producción lechera? ¿Cómo yo determino si una vaca es de alta productividad? ¿A dónde me voy a enfocar? Obviamente, si la leche sale de la ubre, me tengo que enfocar en la ubre, ¿sí? Entonces, al enfocarme en la ubre, lo que yo tengo que ver es de que esa ubre esté bien fijada, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté bien fijada? Si esa ubre, si es un animal de alto valor genético que tiene muy buena producción, la ubre va a ser una ubre proporcional a su producción. Es decir, va a ser una ubre grande, ¿no? Que va a ocupar parte de este espacio entre las piernas posteriores. Entonces, generando de repente movimientos de la ubre. El movimiento de la ubre sí se puede generar, sí se puede dar, pero los movimientos son simples, tratando en lo posible de hacer ver de que esa ubre está como que fija. Si la ubre se mueve demasiado, eso quiere decir de que esa ubre, está bien, el animal puede tener muy buena producción, pero quiere decir que esa ubre ya tiene un desgaste, es decir, ya no está en un parto, ya no está en dos partos, es probable que esté 5, 6, 7 partos, ¿no? Cambia, pero si yo cuido también de ello, puedo hacer de que esa ubre sí tenga un movimiento, pero un movimiento ligeramente imperceptible para el ojo del juzgador. ¿Qué quiere decir? De que el animal puede tener 7 partos, pero el movimiento de la ubre es mínima, que tranquilamente el que juzga puede pensar que es una vaca joven, ¿no? ¿Qué más se puede, qué más se evalúa dentro de lo que es la condición lechera? El cuello, se evalúa el cuello, que sea un cuello largo, enjunto, a continuación armoniosa con la espalda, es decir, que esa unión que se genera entre el cuello y la espalda tiene que ser una unión que sea armónica. ¿Qué quiere decir? Que al momento de pasar la varilla evaluadora no se note como grietas, ¿no? Que no se note como grietas, es decir, que sea limpio el paso eh, en este caso de la varita evaluadora, ¿no? La cruz, la altura de la cruz es sumamente importante, ¿no? Tiene, dependiendo de la raza, tiene que tener una cruz alta, costillares convenientemente curvados. ¿Por qué? Porque esa es una característica que tienen las vacas lecheras, ¿no? Con costillas anchas, porque obviamente tiene que alimentarse bien la zona en la cual se va a ubicar
la cavidad estomacal va a tener cierto espacio que obviamente, al ser un animal de alta producción va a ingerir mayor cantidad de alimento, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Tenemos que tener linajes profundos y finos, músculos de superficies ligeras, convexas y planas, piel suave y flexible, ¿ya? Entonces, acá vamos determinando que existen varias condiciones, que existen varios aspectos que se evalúan. Por eso se decía al inicio que la evaluación, no está por acá, se hace en base a 100 puntos. 100 puntos. Por eso, cada aspecto, cada aspecto va teniendo una tonalidad de puntaje. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo a qué se le va dando, ya vamos a cuando lleguemos a las imágenes, vamos a ir determinando a qué le damos mayor énfasis al momento de hacer una evaluación eh, y hacer una evaluación. ¿A qué se le da más énfasis al momento de hacer una evaluación? Luego tenemos en el caso tanto del ganado lechero como el ganado de engorde, tenemos la capacidad corporal, ¿sí? La capacidad corporal. Los animales, cuando entran a un proceso de juzgamiento, obviamente tú llevas lo mejor, ¿sí? Llevas lo mejor que tienes. Y dentro de ello, obviamente, mi animal tiene que tener mm, s- eh, una grandeza relativamente interesante. ¿Por qué grandeza? Porque el juez o cuando yo llevo un animal a juzgamiento, lo que tengo que hacer es llamar la atención del juez, ¿sí? Ojo, no digamos que al momento de decir quiero que llamar la atención del juez voy a de repente ponerle, hacerle colorido, no, sino que su simple presencia la simple presencia de mi animal haga que cualquier persona voltee. Ya es un buen indicador. Está volteando, se acerca y empieza a preguntar por tu animal, es porque ese animal está siendo imponente. Por eso necesitamos que relativamente sea grande para que se imponga ante los demás, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a lo que vendría a ser relativamente a la talla del animal. Tiene que ser muy vigoroso, tiene que ser de capacidad altamente productiva, lo que nos permite y nos ayuda a hacer lo que nos haga ver de que ese animal es altamente productor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la capacidad corporal, en el caso de aquellas razas que se encuentran o que son de línea de carne, que son de línea de carne, en este caso, lo que miramos es la conformación de la musculatura, ¿sí? La conformación de la musculatura. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El perímetro abdominal y el perímetro torácico, ¿no? El perímetro abdominal y el perímetro torácico. El abdominal tiene que ser ancho, profundo, con costillas bien curvadas. En el caso de ganado de leche, en el caso de ganado de carne, ligeramente, ¿no? Acá sí cambia un poquito, es ligeramente, ¿no? Ya, y la profundidad, ¿no? La anchura y profundidad de esta zona tiene que aumentar a medida de que se hace más posteriores, ¿no? Es decir, las costillas de arriba hacia abajo se tiene que notar el proceso, va haciendo un proceso, va haciendo un proceso de como una pequeña escalera, pero obviamente las costillas yo no las veo. Porque si yo veo las costillas, mi animal no tiene una buena capacidad corporal, pero sí puedo tocarlas. Entonces, tiene que dibujar esa silueta que generan las costillas. Se tiene que notar. Por más que el animal tenga la masa muscular, se nota claramente, ¿no? El perímetro torácico
tiene que ser amplio con las primeras costillas, curvaturas adecuadas, bien continuadas con la espalda, agujas, huecos en los codos, bien redondeados, amplia base en el pecho, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos determinando. Como les vuelvo a repetir, la evaluación es la misma durante todo el proceso, tanto para ganado de leche como para ganado de carne. ¿En qué cambia una evaluación dentro de ese concepto general? Cambia la evaluación en este caso del sistema mamario y en el caso de los machos, el sistema reproductor. ¿Cómo se encuentra el sistema reproductor? Vamos a enfocarnos en el sistema mamario. No, vamos a enfocarnos en el sistema mamario. La ubre tiene que ser sólidamente implantado, ¿sí? Y les decía, que los movimientos que se generan sean naturales, que no tenga un desplazamiento excesivo. ¿Eso qué te está indicando? Si hay un movimiento excesivo, quiere decir que la ligamentos suspensores no están funcionando de manera adecuada. Y eso obviamente le va a quitar puntos. Eso obviamente le va a quitar puntos al momento de hacer la evaluación. ¿Ya? Tiene que ser simétrica con líneas finas, es decir, simétrico, ¿qué quiere decir? De que la distribución es idéntica, tanto la parte, al momento de dividir la parte de la derecha con la parte de la izquierda, tengan, digamos que la misma, el mismo distanciamiento, ¿no? Entonces, me va a servir mucho al momento de evaluar, porque obviamente es un aspecto que se considera para el tema de ordeño. ¿Qué tanto te puede ayudar la distribución de las ubres? Si tiene buena distribución las ubres, quiere decir de que el ordeño es mucho más fácil. Y al ser mucho más fácil, obviamente el animal evita tener menos procesos de estrés, ¿no? Haciendo de que obviamente al tener estas condiciones de no tener un estrés significativo, va a generar de que va a tener muy buena inmunología y por ende se va a enfermar pocas veces de mastitis. Eso es lo que nosotros hacemos la interpretación cuando determinamos de que las ubres sean simétricas, la facilidad de ordeño, ¿ya? Indicadores de alta profundidad durante largos periodos, ¿no? ¿Qué más evaluamos? La ubre con longitud adecuada, ancha y profunda. Así que la ubre, si es un animal que está con 50 litros de leche, obviamente la ubre tiene que ser una ubre proporcional a esa cantidad de producción. Una ubre grande, ¿no? Obviamente, como es una ubre grande, se mueve, pero el movimiento no tiene que ser pues como cuando agarramos como si fuese una plomada a la cual nosotros lo movemos derecha, izquierda. No, los movimientos tienen que ser naturales, propios, o sea, que sí, porque se movió hacia la derecha hay un movimiento porque está empujando con las patitas, ¿no? Entonces, algo así. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? La región mamaria anterior de longitud media y ancha uniforme desde el frente a la parte posterior, ¿sí? La región mamaria. ¿Cómo debe estar? Desde atrás vemos, cuando nosotros nos ponemos atrás de la vaca, vemos cómo está esa glándula mamada, cómo está fijada, desde dónde. Todos esos aspectos tenemos que ver. Luego tenemos la región retromamaria en la parte alta, ancha y ligamentos rodeados, ¿no? De anchura uniforme y de arriba, abajo y también sólidamente implantadas. Este término, sólidamente implantadas. ¿Qué quiere decirte? De que esa ubre tiene que estar compacta, ¿sí? Sumamente compacta. La ubre, evitemos de que parezca una hamaca, ¿no? Que se mueva de aquí para allá, sino que sea algo conciso, ¿no? Algo conciso.
Los pezones tienen que ser uniformes, tienen que tratar en lo posible de tener muy buena longitud. Nuevamente vamos al parte del ordeño, que nos facilite el ordeño. Si nos facilita el ordeño, ya les he ido mencionando qué es lo que sucede, qué es lo que se evalúa en ese aspecto, ¿no? Eh, Tiene que tener obviamente cuatro cuartos bien separados y provistos de manera simétrica, tanto lateral como eh, mirada posterior, ¿no? Las venas mamarias, esto a nivel de glándulas mamarias es importante. Las venas mamarias tienen que ser gruesas, largas, sumamente pronunciadas, que nos están haciendo ver de que hay una buena irrigación a esa zona, ¿no? Entonces vamos a ir viendo imágenes para que ustedes, bueno, me he basado un poquito más en ganado lechero porque es lo que más se evalúa. ¿Sí? Es lo que más se evalúa. En toros también se hace un proceso de evaluación, pero como les vuelvo a repetir, en esta primera imagen de apariencia general les voy a ir diciendo qué es lo que va cambiando, ¿sí? ¿Qué es lo que va cambiando? Entonces, se hace una primera distribución en este caso, ¿no? Se hace una vista preliminar. Esto es para tanto para ganado lechero como para ganado de engorde, ¿ya? Hacemos la evaluación primero de la parte de la cabeza. Toda evaluación se hace de esta vista, es decir, así como está tomada la imagen, hagamos de cuenta que nosotros somos los jugadores y esa es nuestra imagen inicial. Y le vamos dando la vuelta. Lo podemos ver por detrás, lo podemos ver por delante, dependiendo cuál es la zona que voy a evaluar. Ahí vamos, esta es una imagen donde hay seis evaluaciones, que son básicamente las mismas que se hacen en ambos tipos de ganado, como ganado lechero y ganado de carne. Ya, muy bien. Lo primero que determinamos es la cabeza, ¿no? La cabeza moldeada, proporcionada, la feminidad que debe tener la cabeza. Acuérdense que es una vaca, es una hembra, ¿no? Esto es lo primero que voy a ver. Voy a repito, tengo que verlo de manera lateral y de manera frontal, es decir, directamente, ¿no? Ahí. Por de preferencia, cuando vean la parte lateral, siempre vean de ambos lados. Circulen al animal, ¿sí? Denle vueltas al animal. ¿Por qué? Porque para que puedas tener mayor detalle de pequeñas cositas que finalmente pueden servirle al animal, ¿ya? Segundo, lo que voy a ver son las paletas que estén firmes, que empalmen suavemente con el cuerpo, ¿no? Esta zona, toda esta zona, incluyendo los aplomos. Acá vemos los aplomos, ¿sí? ¿Y cómo vemos los aplomos? Ustedes saben que los albañiles, los que trabajan en construcción civil, tienen una cosa que se llama plomada, ¿no? Que es una cosita, un tubito con algo de peso que te indica, ¿no? Si está bien alineado o no una pared o algo que se esté levantando, ¿no? Con ladrillos y cemento. Entonces, lo mismo se hace en este caso para el ganado vacuno, ¿no? Lo que se determina en este caso es qué tan paralelos están estas dos patitas de acá. Voy a poner el puntero para que me puedan visualizar mejor. Sí, a ver, quiero puntero, 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 puntero. Para que me puedan visualizar mejor. Bueno, no hay, ya, ya, miren. Ahí está la flechita, ¿verdad?
Entonces, lo que yo veo es de que esto, vamos a poner color rojo mejor, porque el color blanco ahí está, ya. Ahí está el puntero rojito, ¿no? El láser. Cuando esto está derecho y está paralelos, son paralelos, no existe el distanciamiento entre la parte de arriba y la parte de abajo es la misma, eso quiere decir de que ese animal está correctamente aplomado, ¿no? Esto es lo que evaluamos en la parte número 2. En la parte número 3 estamos evaluando todo lo que es el dorso recto y que ese dorso recto esté firme, ¿no? El dorso. ¿Sí? Pero evaluamos esto y evaluamos obviamente todo lo que está acá, las costillas, los cartílagos, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego vemos en el sector 4 lo que vendría a ser el lomo ancho, fuerte y nivelado. Si ustedes se dan cuenta, habla de dos cosas. Entre la 3 y la 4 habla de lo recto y habla de lo nivelado, recto y nivelado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que te está indicando? Es que la evaluación, si bien es cierto, la parte 3 es esta, la parte 4 es esta, ¿ya? Pero aquí se hace una evaluación entre el punto 3 y el punto 4. ¿Qué quiero decirte con esto? De que esto, por donde ustedes están viendo, que está recorriendo el puntero, ¿ya? Esto, esto, tiene que ser una línea recta para mis ojos, ¿sí? Una línea recta para mis ojos. ¿Cómo lo voy a comprobar? Voy a agarrar mi varita de juzgamiento y lo que voy a hacer es pasar por medio de la columna, así como estoy pasando el puntero, así. ¿Con qué finalidad paso? Para determinar, para determinar si toda esta parte se encuentra, como dice acá, recta y nivelada. En algunos casos hay jueces que llevan niveles, ¿ya? Llevan, así como tienen los albañiles, llevan sus niveles, son pequeños. Lo ponen y determinan si hay una nivelación o si hay cierta pendiente, pero que al ojo es imperceptible. Solamente con ese equipo se podría percibir de que hay una pequeña pendiente, ¿no? Ahora, eso sirve para temas de puntaje, ¿ya? Sirve para temas de puntaje. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Luego tenemos la grupa, ¿no? Que en este caso tiene, perdón, el anca, larga y ancha. Y finalmente, las patas, ¿no? Patas delanteras rectas, patas traseras anguladas, ¿no? Decía, recta y obviamente acá hay una pequeña angulación, ¿no? En la parte de la corva, cascos cortos y firmes. Hasta ahí es una evaluación, hasta ahí es una evaluación de aspectos generales que lo puedes hacer tanto para ganado de leche como tanto para ganado de carne, ¿ya? Entonces, una vez que yo hice eso, una vez que yo hice eso, yo tengo ahí un primer puntaje, ¿no? Tranquilamente, si yo separo cada uno de los puntos por ítems, cada juez hace su propio modelo de evaluación, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cada juez tiene su propio modelo de evaluación. ¿Para qué? Para que de repente sea más preciso, de repente sea más justo, de repente sea no sé, menos imparcial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero se basa en estos seis aspectos, ¿no? Bueno, en realidad en un séptimo que vendría a ser en el caso de vacas lecheras las ubres y en el caso de animales de engorde en la parte reproductiva. ¿Sí? Muy bien. Y vamos determinando, por ejemplo, cuando hablamos de temperamento lechero, ¿qué te dice? Dice, cuerpo anguloso, amplio y descarnado, considerando el periodo de lactancia. ¿Sí? Si es una vaca de alta productividad,
obviamente esa vaca de alta productividad va a ser mucho más exigente en cuanto a alimento, nutrientes. Entonces, si yo le doy lo necesario, mi animal no va a tener la condición de que sea de repente no tenga proceso o que por desgaste de la lactancia hay un proceso de pérdida de masa muscular, ¿no? No debería ser así. Pero vuelvo a repetir, en este caso, los animales se van muy bien preparados, los preparan, los alimentan, es un show, ¿no? Entonces tengo que tener eso en consideración. ¿Qué más tengo que tener en consideración? El cuello largo, costillas bien separadas, músculos descarnados, aplanados y bien separados para dar espacio a la ubre, ¿no? Mira, cuello largo, mira acá, cuello largo, por acá, igualmente, cuello largo, ¿sí? Cuello largo. ¿Qué más te dice? Costillas bien separadas. Acá en la parte final podemos notar, ¿no? Acá también podemos notar pequeños fragmentos de las costillas, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está, ¿no? Esto ahí nos vamos y empezamos a tocar. Simplemente como si estuviésemos haciendo caricias, como le hacemos caricias a nuestras mascotas, así se pasa la mano y ahí nosotros obviamente tenemos que determinar el tema de que las costillas estén bien separadas, ¿no? Entonces, la ubre, ¿no? La ubre, por ejemplo, este es un animal eh, que tiene una producción promedio, ¿no? ¿Por qué promedio? Porque el ubre no es tan grande, los pezones no están bien desarrollados, es probable que sea una vaquillona. Miren cómo voy haciendo mi proceso de evaluación. Es probable, bueno, está desarrollada, quiere decir de que por lo menos un parto ya tuvo, porque ya botó leche, porque esto ya está desarrollado, ¿no? Igual a este lado es una vaca que tiene una producción promedio, ¿no? Una producción promedio, no tiene las glándulas mamarias completamente desarrolladas. Es probable que tenga uno o dos partos, ¿no? ¿Qué más se evalúa acá? Miren, la vena. La vena, hay una vena que se nota muy bien pronunciada, que es un punto muy favorable para ellos. Acá de igual manera, pero no veo venas a nivel de ubre. ¿Qué quiere decir? De que por ahí ya tiene cierto, se le va a ir aminorando el puntaje, ¿no? Tiene que tener, porque eso te está indicando de que la irrigación que tiene es buena de acuerdo a su productividad. Promedio, una vaca promedio, sí, pero igual se debería notar venas. Luego tenemos acá, por ejemplo, por eso le puse la foto esta. Por ejemplo, las ubres le quitan puntos a este animal, porque son ubres pequeñas y no tienen, si ustedes se dan cuenta, no son perpendiculares, es decir, no son rectos, tienen como que una zona de ingreso hacia el interior, ¿no? De ambos. También le va quitando puntos. Estoy haciendo ya un proceso de evaluación. Las imágenes nos ayudan a hacer procesos de evaluación. Tienes que ir practicando, ir viendo. Vas mirando y vas haciendo tu proceso de evaluación. Capacidad corporal. Allá, ¿qué me habla de capacidad corporal? Dice que el animal tiene que ser grande en relación al tamaño del animal. Barril profundo, costillas bien arqueadas y cinchera grande, ¿no? Les decía, el animal tiene que ser imponente, ¿sí? Imponente. Tiene que llamarte la atención. Su simple presencia te tiene que llamar la atención, ¿sí? Es como eh, cuando nos enamoramos o queremos enamorar a alguien, ¿qué hacemos, no? Buscamos la forma de llamar la atención. Lo mismo tiene que suceder con tu
con tu animal, independientemente si es para leche o para carne, tiene que hacer ese procedimiento, ¿sí? Vacas jóvenes en excelente conformación, aún con insuficiente capacidad corporal, sistema mamario en desarrollo y buena forma, estupendos aplomos, ¿no? Primero, estas dos vacas, por ejemplo, son animales ya no promedio, sino son animales de alta productividad. Tal vez no todavía en élite, pero sí de alta productividad. Miren el tamaño de ubre si lo comparamos con las de acá, ¿no? Miren el tamaño de las ubres, ¿sí? Esta vaca es joven, sí, es probable que tenga un parto, no tenga más, pero mire el tamaño de las ubres. ¿Qué te está diciendo? De que tiene, que es superior al promedio de producción. Es decir, si mi promedio es 15 litros, ella tranquilamente está con 20. Es superior. Tal vez no de élite porque es su primer parto, es joven, todavía está en ese proceso de adaptarse. Entonces, acá tengo, ¿sí? Un primer punto. ¿Ya? Es fundamental, fundamental. Esta vaquita sí es probable que tenga 3 partos como mínimo y que ya miren su desarrollo mamario, lo que les decía, tiene muy buenas venas por acá. Y también a nivel de la ubre le está dando puntos. Por este otro lado, sí, es probable de que sea su primer parto porque las venas, sí tiene venas resaltadas, pero no tanto. Entonces, está de repente en su primer proceso de lactancia, ¿no? Muy bien. Ahora, capacidad corporal, no, de repente se me fue el poner el toro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablo de capacidad corporal en el macho? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Obviamente, obvio la parte de la ubre, y en esa zona lo que yo voy a encontrar es los testículos, ¿sí? Los testículos y o sea, el aparato reproductor como tal, ¿no? Entonces, ahí lo que voy a evaluar es uno, el testículo, cómo está conformado, ¿sí? Cómo está conformado. El desnivel que existe a nivel testicular, que es propio y natural, si es notorio o simplemente es significativo, ¿no? Ese distanciamiento de tamaños entre testículos. Muy bien. ¿Qué más voy a evaluar? Voy a evaluar la distribución de la parte peneal, ¿no? De la parte peneal. ¿Qué más? Voy a evaluar cómo está en este caso su prepucio. ¿Cómo va a estar su prepucio? Si el prepucio cuelga demasiado o está fijado a la parte del vientre, ¿no? Si está fijado, si es un prepucio muy largo, si es corto, demasiado corto, si está dentro de lo normal, todo eso hago el proceso de evaluación, ¿sí? Este es el tema del sistema mamario. Miren, en ambos casos tenemos ubres de buena capacidad, de forma larga, ancha y moderada, ¿no? Y buena profundidad. Cuartos bien proporcionados de manera simétrica, buenos pezones de longitud y tamaño apropiado, ¿sí? En este caso, este es un animal que tiene ya más de 2 partos, ¿sí? De 3, 4 partos. Miren cómo está cómo se nota claramente la capacidad de las venas. Quiere decir de que hay buena irrigación sanguínea, ¿sí? Es probable de que sea un animal por encima del promedio, ¿no? Por el tamaño de la ubre, pero si acá ven, acá hay un pezoncito que tiene un buen tamaño que nos puede ayudar en el proceso de ordeño. Lo que no sucede un poco por acá. Si bien es cierto, la distribución de la ubre está muy bien, tengo buena distribución de venas, puntos muy favorables, ¿no? Es probable de que sea una producción que esté por encima del promedio, ¿no? No es una vaca promedio. Es probable que sea máximo su segundo parto, no más, ¿no? Y lo que único que tiene
Lo único que tiene de deficiente en este caso es el tamaño de las ubres, ¿sí? El tamaño de las ubres. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, biotipo de toros lecheros, como les decía, ¿no? Se evalúa. Es el mismo proceso evaluativo, simplemente que agarro la parte testicular, la parte peniana y el tema del prepucio. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, en este caso, los cuatro animalitos, es decir, el Holstein rojo, el Jersey y el Brown Swiss, tiene una característica de que el prepucio está muy pegado a la parte abdominal, que son puntos a favor, ¿ya? Entonces, tengo que tener en consideración todo esto. Lo mismo puede pasar para ganado de carne. La única diferencia, como lo vuelvo a repetir, es de que en mi proceso lo voy a evaluar más, más en el proceso cárnico del animal que en el proceso reproductivo, ¿no? Miren, este cuadrito les voy a pasar la diapositiva para que ustedes lo vayan viendo. Y estos cuadritos te van notando, por ejemplo, las características diferenciales entre bovinos del tipo europeo y las cebuinas, ¿no? Y está muy bien distribuido porque está el atributo eh, como conceptos a ir a diferenciar, ¿no? En este caso, los dos tipos de ganado, el cebuino y el europeo, ¿no? En atributos, qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a encontrar en una raza europea y en una raza cebuina. Esto siempre y cuando, ¿no? Necesites en algún momento cuando invites de repente o te invitan a hacer un proceso de juzgamiento de ganado lechero o ganado de engorde, como quieras, cuando haces el procedimiento y te olvidaste de decir de que va a ser en base a Holstein, Jersey, no sé, y te trajeron de todo un poco. Entonces, este cuadrito te puede ser sumamente útil para que puedas determinar y ser justos al momento de dar un puntaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo tres aspectos nada más, ¿no? Por ejemplo, la cabeza. Dice, ¿no? La cabeza en el caso de los cebuinos es proporcionada, es de una proporción mediana, larga y estrecha. En el caso del cebuino es de una proporcionalidad pequeña, corta y ancha. Vamos a jiba, ¿no? En el caso de los cebuinos, implantada a nivel de cruz o dorso, muy voluptuosa, es decir, muy notoria. En el caso de las europeas, carecen de jiba. No hay jiba, ¿no? Dice miembros, dice largos y huesos finos. En el caso de los cebuinos, es decir, que son delgados. Medios, cortos y con huesos sumamente gruesos. ¿Por qué? Porque son más rellenitos, ¿no? Son más rellenitos. Entonces, este cuadrito te puede ser sumamente útil al momento de que tú quieras hacer un proceso, un proceso de un proceso de evaluación cuando estés en una feria de multirrazas, ¿no? Hasta aquí lo que vendría a ser la parte expositiva y si hubiese alguna duda o consulta, lo pueden hacer mediante la apertura de sus micrófonos o mediante el chat, ¿sí? Si después de un tiempito determinado, eh, después de un tiempito determinado no hay dudas ni consultas, no me quedaría más que ir concluyendo con esta noche de capacitación.